Perfecto. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al segundo programa de La Voz del Movimiento, en agradecimiento al espacio que nos dispuso la Radio Galáctica. El día de hoy vamos a continuar con una de las temáticas que pronunciamos la vez anterior, que tiene que ver con un caso en Quilpué muy mediático y lamentablemente este caso no ha tenido la voz propia de los afectados, siempre ha estado concentrado la prensa de algún modo en la voz de los propietarios, en la voz que de algún modo consiguen las redes de influencia cercanas a los asesores del grupo de la familia Correa, y por tanto hoy vamos a hablar con Yasmín, presidenta de la comunidad Terrazas Marga Marga. Lamentablemente su comunidad, el nombre de la comunidad y el nombre en general de Calichero no se conoce muy bien en Quilpué, porque lo opaca esta historia oficial que transmite los medios masivos de comunicación, y por eso este agradecimiento a la Radio Galáctica de poder socializar aquí con los actores sociales, con los habitantes afectados a este caso. Y presentamos a Yasmín, que es Yasmín Durán, la dirigente que en estos últimos años ha tenido que liderar su comunidad, donde hoy vamos a contar la historia interna de esto, lo que está fuera de los diarios oficiales, los horarios masivos de comunicación, y por tanto vamos a relevar lo que no nos permite de algún modo la prensa escrita tampoco, en qué va la defensa judicial, porque hay muchas mentiras sobre este caso. Entonces nos vamos a centrar básicamente en socializar esta realidad. Yasmín, ¿me escucha? ¿Cómo está? Un Hola, gusto. buenas noches. Sí, un gusto para mí Súper, también. súper. Yasmín, mira, queremos comenzar para que comuniquemos a más personas que puedan conocer internamente esto de cómo funciona una realidad al interior por fuera de las noticias del macro contexto que generan los medios masivos de comunicación. Salirnos de esta realidad que construye aquello. Queremos escuchar la verdadera instancia que acontece, los hechos que no se cuentan. Entonces, lo primero, Yamin, si nos puedes contar cómo es tu historia personal, explícanos, eh, antes de tu rol de dirigente, cómo tú llegas acá, cuáles fueron las condiciones que, de algún modo, yo creo que muchas personas de la comunidad de ustedes llegaron de un modo similar, y me gustaría que la gente pudiera conocer aquello. Así que cuéntanos, Yasmín, cómo es tu caso, cómo llegas tú a Terrazas de Marga Marga. Hola, mira, yo llegué aquí a esta comunidad en el año 2020 más o menos. Llegué plena pandemia, eh, escapando un poco de las deudas que teníamos yo vivía en Rancagua, yo soy de acá de Quilpué, oriunda de aquí de Quilpué, nací y criada, pues. Siempre me fui a trabajar a Rancagua y en Rancagua nos pilló la pandemia. Y con la pandemia encima ya no había plata para pagar un arriendo, no había plata para comer, no había plata para nada porque mi hija sin trabajo, ella vivía conmigo en esos momentos con su niño, eh, y mi marido manejando un colectivo que con plata prácticamente para nada. Eh, Nos vinimos acá a esta comunidad por intermedio de conocidos. Llegué aquí a esta comunidad donde era un basural. En realidad era un basural, nosotros nos demoramos harto en limpiar, eh, y empezamos a construir nuestro ranchito en el año 2021, sin saber que estos terrenos, la historia del señor Correa, sin saber nada. En realidad yo llegué aquí porque ya no tenía con qué cubrir un arriendo de 400.000 pesos que costaban los arriendos en Rancagua, y Rancagua es súper caro. Entonces nos vinimos para acá, toda mi familia, que en esos momentos estaba compuesta por 4 personas, estaba mi marido, mi hija, mi nieto y yo, y nos vinimos acá arriesgándonos. Primero llegamos en un bus, en una micro que tenía mi papá. Esa micro le sacamos todo de adentro y hicimos una especie de casa rodante bien artesanal.
estuvimos viviendo en esta casa rodante aproximadamente 6 meses. 6, 9 meses estuvimos viviendo hasta que empezamos y paramos este ranchito que tenemos ahora. La situación acá, bueno, acá no tenemos luz, no tenemos agua, alcantarillado menos, olvidado de la municipalidad de Quilpué, Calinchero no existe, y así llegamos. Aquí habíamos poca gente en el 2020 cuando a mí me entregaron este terreno, bueno, que en realidad yo lo escogí. Nunca pagué un peso por este terreno, simplemente lo único que me pidieron, ciérralo, límpialo y vive en él. Y así quedamos. Yo ya llevo varios años aquí viviendo, ya 2 años como dirigente de esta año, y nos ha tocado bien feo. Bien feo. Oye, Yamil, pero la vida aquí es tranquila. Eso es. Sí, sí, yo, bueno, todos los jueves, ahora que hemos corrido algunos días los viernes, nos reunimos entre las comunidades y las conocemos muy bien. Y es sumamente agradable estar allá. En realidad es muy, hay mucha tranquilidad. Yasmín, mira, te quería llevar a un tema sensible de todos modos para que entremos en materia. Y ahora en tu rol no como pobladora del lugar, como llega que representa una historia en común y que mucha gente también a nivel, en general, se puede ver afectada por un fenómeno tal cual como te tocó a ti para tomar esta decisión de buscar un espacio donde habitar, vivir y de algún modo sortear esta problemática económica que genera el arriendo. Entonces, ahora quería llevarte al tema más específico. Cuando ya ustedes toman conocimiento de esta última noticia del caso vinculado a la familia Correa, que tiene que ver con una orden de demolición. Entonces, me gustaría que nos puedas llevar a ese momento en donde toman conocimiento de la noticia. ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Cómo se toman las noticias? ¿Esto reacciona bien en algunas comunidades? ¿Se asustan? ¿No se asustan? ¿Cuáles son los casos, cosas que crees tú que sea necesario que la gente sepa cuando llegan estas amenazas y de algún modo las demás personas que solamente leen los diarios como que estuvieran viendo números o es un relato muy, muy frío? Cuéntanos tú en la interna, ¿qué ocurre con esas personas, con sus emocionalidades y vivencias? Bueno, mira, te puedo contar que nosotros nos enteramos de esta notificación de demolición que nos iban a notificar en septiembre, finales de agosto más o menos, nos enteramos de que nos iban a notificar y nos enteramos por prensa, porque aquí autoridades no han aparecido por aquí, ¿ya? Nosotros nos enteramos por prensa el día que fue la notificación por el diario oficial, porque nosotros a mis chiquillos no los notificaron persona a persona, fue por el diario oficial, y resulta que, bueno, yo tuve distintos problemas acá con la gente histérica, muy asustada, llorando. Tengo un caballero en mi comunidad que vive aquí en mi calle, que es el Tata, que le decimos nosotros, que es don Hernán, pero todos lo conocimos como el Tata. El Tata se quiso matar porque él dijo que a él no lo sacaban de su casita. Personas que tengo un chico de 27, 28 años que tiene TEA. El niño estaba desesperado, hizo crisis. Personas que tienen crisis de angustia. Uy, sé que hubo de todo. En realidad, la gente, intentar calmarla fue muy complicado. La gente estaba muy asustada. Entonces, lo primero que pidieron fue una reunión, a ver qué podíamos hacer. Pero aquí el caos de la gente fue grande, fue muy grande. Terrible. En lo personal, yo tuve que contenerme yo misma, porque yo tenía que contener a los demás, yo no me podía asustar, yo tenía que buscar alternativas, no tuve tiempo de decir, puta, ¿dónde me voy? Aquí la posición es, puta, peleemos, porque nosotros siempre hemos querido comprar estos terrenos, pero la familia Correa nunca ha querido hablar con nosotros. Entonces, ese es otro tema.
Exacto, ese es otro tema también de batalla que están dando a través, bueno, partiendo en primera instancia en un tema que, mira, subyace es un punto muy importante, de hecho son dos, lo anoté producto mientras de lo que me estabas conversando. El primer punto es, hablamos que se repite esto mismo en San Antonio, la falta de derecho a la defensa, es decir, Sí, ustedes se enteran que hay una sentencia sí, donde en un juicio que no fueron ni parte, un recurso de protección que de algún modo los viene a vulnerar, a violentar y poner a todo este escenario de una comunidad en una alerta de afectación física y psíquica. Y por otro lado, comentan la figura de que también es un patrón que se hace común en, bueno, desde San Antonio también y de otros lados a la vez, que también estoy dando cuenta que se está haciendo una costumbre, que lo primero los habitantes se enteran por la prensa. No hay un receptor judicial que sí, llegue en primera instancia, sino que el primer escándalo se descubre a través de la prensa, generan todas estas reacciones anticuerpos en las personas, y luego, acto seguido, que toman conocimiento a partir de ahí, algunos vecinos comienzan a notificar, pero para el caso de ustedes, claro, notifican de una manera muy extraña, y yo creo que esto lo entraré en detalle más sí. adelante con el profesor y abogado que está en la causa con ustedes, que tiene que ver el problema de la notificación. Entonces, es complejo lo que me cuentas Claro. y es un patrón. Y esto es interesante que hablemos Sí, de un porque patrón. aquí tienes que pensar que la familia Correa jamás ha interpuesto una orden de precario en contra nuestra, jamás ha hecho ningún intento ellos como personas supuestamente dueñas de los terrenos, porque no está comprobado que son los dueños, Exacto. ellos nunca han hecho nada. Entonces, lo único que hay en contra de esta comunidad es una orden de demolición emanada en el año 2021 y Claro. sobre 48 viviendas, pero mi comunidad está completa con 120 casas. Entonces, aquí no tienen claro ni siquiera dónde empiezan los terrenos de la familia Correa, dónde terminan los terrenos de la familia Correa, cuáles son las 48 casas que quieren demoler. Tienes que pensar que aquí en esta Mm, comunidad se quemaron 28 casas y exacto. todas en el terreno del señor Correa. Mm, Entonces, si esa orden fue emanada en el 2021, esas casas ya no existen, o sea, ya fueron demolidas, fueron destruidas por el incendio, entonces, y no tienen claro tampoco qué es lo que van a demoler, cuáles son las casas. exacto. Mira, con lo que Como le estás dije el mencionando, otro día Yasmin, al señor Uribe, bueno, dime. mira, con lo que estás mencionando me recuerdas el hecho que, bueno, fue de conocimiento público que después del lamentable homicidio, estamos claros de aquello que es un acto repudiable y lamentable, pero la representante de la familia, que terminó siendo Valentina Correa, la vocera de esto, sabemos que ella fue a presentar al Congreso de algún modo un producto de todo esto, una moción de ley, y que se basan básicamente indicando que el origen del homicidio tiene que ver con el ánimo de los ocupantes, y resulta que cuando ocurre este homicidio, en realidad en estos terrenos que incluso hoy está la duda si es que ellos efectivamente son los dueños, no estaba la ocupación, no estaba lleno de pobladores, no era un No, campamento de facto, no funcionaba como instancia de asentamiento precario tampoco, y se presentó como que ya estaba no, organizada la toma y la toma de algún modo mandó a coordinar un homicidio, y eso es falso, y eso ya lo hemos podido revisar y constatar. esto es Incluso totalmente actos después falso. del fenómeno de la pandemia, se empieza el asentamiento a poblar. Y desde ahí comienza también de a poco a llegar habitantes, y estaba, por ejemplo, la historia que nos contaste de tu caso. Entonces, en un origen no estaba el Exactamente. campamento. Nosotros llegamos, De, cuando llegamos nosotros acá, al señor Correa ya lo habían asesinado. De mm, hecho, a él, si no me equivoco, lo asesinaron en el 2018. Corrígeme si me equivoco. En el no, no 2018 aquí recuerdo. vivían exactamente 8 familias. Aquí, Mm, en todos estos terrenos, vivían 8 familias. Entonces, comprenderás que 8 familias de una sí, precariedad enorme no iban a tener plata para pagarle a un sicario para matar a este caballero. claro. No, Y esta claro, si comunidad queréis, se pobló, empezó a poblarse ya como más gente
2019, 2020. Antes no. Exacto, Antes exacto. habían Sí, aquí gente que vivía en carpa, gente que tenía un ranchito, porque gente, no sé, que venía de otra parte y los habían sacado y los habían traído para acá. Entonces, era muy poca la gente que vivía en el tiempo que falleció el señor Correa. De hecho, está la planimetría satelital que vimos la otra vez mm, en el Google Earth, que habían mm, poquísimas casas aquí. exacto. Yo Entonces, recuerdo, no recuerdo el el que año siempre nos específico, han querido, pero sí, fue en siempre nos han querido fue en el mes de inculpar, mayo. Mm, claro, siempre nos han querido inculpar y meter en el asunto del asesinato del señor Correa, pero resulta que hasta en la misma investigación que se hizo de la muerte de este señor, eh, mm, también nos investigaron nuestra comunidad. En ese tiempo ya había más gente, estoy hablando del 2021 que se hizo esa investigación, aquí ya vivía más exacto. gente y ellos intentaron por todos los medios inculparnos, que involucrarnos en el asesinato del señor Correa, pero resulta Exacto, que la ley probó, las autoridades probaron que nosotros no teníamos nada que ver. Entonces, justamente. es ilógica la postura de la señorita Correa de siempre querer inculparnos a nosotros cuando ni siquiera existíamos en ese tiempo. Exacto, quiero agregar aquí que, a ver, partimos con hechos mentirosos y estos se pronunciaron incluso en el Congreso. La persona, la vocera de la familia, Valentina, también comete este error de decir que cuando ocurre el homicidio ya estaba casi el asentamiento instalado y cae un poco en el relato de los asesores que mal, en realidad mal la asesoraron. Y aquí quiero repetir lo que se habló en el capítulo anterior, pero es necesario para la audiencia que está escuchando esto, que es necesario señalar que en sus orígenes la familia Correa fue asesorada por el estudio jurídico de Juan Pablo Hermosilla, y en específico, perdón, de Luis Hermosilla, y el hermano Juan Pablo Hermosilla fue el encargado de asesorar jurídicamente y también en una costumbre que tiene el estudio de Hermosilla y compañía de litigar esta cosa por los medios. Entonces ahí hubo con estas mentiras que estamos hablando previamente, se pincela un tráfico de influencia en donde las pruebas de este caso están contaminadas y estas dudas de algún modo se han levantado, de hecho, en el último reportaje que presenta Informe Especial. Entonces, nuevamente comenzamos a ver que este caso no es la historia que comentaron estos medios masivos de comunicación de manera oficial, sino que hay otras verdades y por eso te quiero llevar ahora al presente, porque las mentiras continúan. Por ejemplo, esta orden es una orden de demolición, la sentencia, que es ilegal y arbitraria, pero que corresponde a una orden de demolición, no tiene nada que ver con un desalojo, pero Montes, pareciendo en una cosa un Exactamente. poco, el ministro Montes, también por la prensa, de los medios masivos de comunicación, indicando que esto es un desalojo con demolición. Y ahí tenemos varios problemas y varias mentiras, y te quiero llevar a la cancha, también cuando estuvimos reunidos con la Ceremi. Mira, quería Sí, recordar esta mentira. Ya hay otra mentira del presente. Hablamos de las mentiras del pasado, se sigue repitiendo mentiras del presente, en que se dice que es un desalojo cuando solamente es una orden de demolición, es decir, que si demuelen la casa, tendrían que demolerla, y ustedes seguir viviendo ahí. No es algo, claro. eh, es algo contradictorio, un absurdo que llegaron ahí. Pero recuerda en la reunión de Belén que tuvimos la primera audiencia. Lamento decir El que 1 de octubre. los informes, exacto, y ahí aparecen informando en la Corte de Apelaciones, en este caso la Seremía, que tuvimos reuniones previas y ellos se reunieron con los pobladores, y eso no es verdad. Así que, y lo Eso es otro, mira, totalmente falso. La primera reunión que justamente, tuvimos ¿cierto? con la Ceremi del MIMBU, con la señorita Paredes, la tuvimos el 1 de octubre del año pasado y antes ni siquiera la conocíamos. Exacto. Justamente. Y hay otra mentira más, porque cuéntanos que por la prensa el ministro Monte dice que, bueno, le informó la señora Belén Paredes
que la gente se estaba yendo producto de esta sentencia. Cuéntanos si eso es verdad o mentira, porque ya, cuéntanos, No, ¿cómo es? totalmente Mentira, falso. ¿cómo? Aquí no, al contrario, la gente sigue construyendo sus casitas, la gente está con toda la fuerza y la seguridad de que eh, no nos van a sacar. Entonces ellos, yo les pedí que siguieran con su vida lo más normal que se pudiera. Tenemos planes de contingencia en caso de que llegaran a aparecer sin violencia, por supuesto, sin violencia, porque ellos nos tienen catalogados de asesinos, criminales, prostitutas y no sé qué más. Y aquí hay gente de trabajo. Entonces, les vamos a demostrar en base a la cultura y a la educación que tenemos, poca, pero tenemos, que nosotros podemos defender nuestras casas de una forma pacífica y de una forma eh, de hacerles entender a ellos que ellos están equivocados. No nos pueden derrumbar las casas encima de las cabezas si no tenemos orden de desalojo. No hay Claro, ninguna y orden emanada de desalojo en contra de nosotros. justamente ha sido víctima de una campaña promocional que termina en base a Sí, mentira, en una ley de emoción, en una ley de usurpación, en cambio jurisprudencial, está el origen de una campaña. Entonces, solidarizamos, por sí. supuesto, y estamos ahí Esto se ha en la juzgado más lucha. en la prensa que en el juzgado. Es verdad, sale ligado por la prensa, lamentablemente. Sí, es Y más prensa. producto, exacto. Y producto de esto, la gente no sabe, así que este espacio es muy bueno que las personas comiencen a socializar que no es tan así. De hecho, hay otra mentira que también me acordé mientras estamos hablando, en que dijeron que ustedes no apelaron a tiempo, que ustedes tenían 10 Mentira. días y totalmente falso, ¿cierto? De hecho, yo voy a Eso es recordar falso porque solamente mm, nosotros teníamos 10 días para hacer esa primera apelación y la ingresamos incluso un día antes de que se cumpliera el plazo. exacto. Y se presentó al tribunal, pero hubo una astucia del tribunal que se la cuento a la gente. ¿Qué hicieron para que esto funcionara así? Y la prensa alertara de esto. Lo que pasa es que ingresa la demanda y sin un examen de admisibilidad como corresponde, fallan inmediatamente y dicen, esto debería ser un juicio de Hacienda, vaya por la vía que corresponda, Sí, queda el juicio vigente, pero como esa instancia dan esa respuesta, genera el efecto que no puede ser notificada la parte emplazada, la Ceremi. No obstante, el abogado apeló, en este caso hoy esto está en la Corte de Apelaciones, está para alegato, está en procedimiento ese reclamo, y en los tribunales, pero claro, todavía no está visible ni notificada. ¿Por qué? Porque salió con esta primera resolución, entonces fue una forma de instrumentalizar el acto, digamos, administrativo de los tribunales para que no esté esta instancia de que salga una notificación de un receptor judicial hacia la Seremi, pero está en curso, está en apelación, sin perjuicio que después de esto el sí, abogado insistirá en la Suprema sobre esta instancia y en paralelo además hay otro juicio correcto. más que es una invalidación que ya tuvo una respuesta, que se le pidió también una apelación, una reposición respectiva, y por Sí, otro lado, la Corte Suprema están llenos de recursos de protección, así que están llenos de juicios. Estas sí, cosas sí, están no llenos es de sí. verdad que no apelaron y que no activaron. Así que, mira, nos van quedando poquitos Sí. minutos, Yasmin. Gracias a Dios Quería aprovechar. nos encontramos con un excelente abogado, así que, y la gente poco a poquito se están juntando para seguir apoyando al abogado, así que la pelea la vamos a dar, la estamos dando y la vamos a seguir dando. Excelente, excelente, excelente. Podemos terminar con Yasmin en un comentemos de Comunidad de Calichero y la coordinadora antes de darle el paso a Rodrigo. Nos salimos un poco del tema para saludar a nuestros amigos, vecinos también del movimiento. Así que saludo a la gente de la coordinadora de Calichero, donde está la terraza Marga Marga, donde está también Samuel. Preséntalos tú y los saludamos y le damos el pase a Rodrigo Yasmin.
Bueno, nosotros acá, el Camino Calichero, son 11 comunidades, 10 pertenecen a la coordinadora del Calichero, a la coordinadora Nuevo Calichero. Nosotros somos un grupo que nos juntamos toda la semana y vemos soluciones y cosas que están sucediendo en las distintas comunidades para solucionarlas entre todos. Aquí no hay un dirigente que mande a todos los demás dirigentes, somos todos iguales, todos opinamos y entre todos tomamos las decisiones. Está, no sé, pues está don Javier, está Javiera, está Peter, está la señora Jenny, está Samuelito, está la Catita, está Exacto. la Dani, Dani, está Coque, y más abajo está el señor Ramírez. excelente. Si se me quedó algo en el tintero, disculpen, pero procuro Sí, mencionarlo a todos. La coordinadora funciona y la coordinadora eh, se las batió con el incendio, con la lluvia y con todos los desastres que han pasado, pues ha pasado de todo. sí, excelente. Ya pues Yamin llegó el momento de despedir, así que saludo a la coordinadora que ha hecho una tremenda pega, también están defendiendo su derecho a la ciudad. Y ahora a través de tu caso, lo primero antes del derecho a la ciudad, el derecho al acceso a la justicia. Eso se está reclamando muy fuerte, así que aprovechamos de despedirte, Yamin, y saludamos a los demás vecinos de la coordinadora que están solidarizando y preocupados también de este caso. Así que aquí nadie está egoísta Sí, y mirándola solo. Súper. sí, te Yamin, agradezco el la espacio. dejamos. Es bueno poder socializar un poco este tema. Te lo agradezco mucho, Gustavo. Nos vemos. Nos estamos viendo. Súper. Chao. Chao, Continuamos Gustavo. ahora con... Chao, chao, Yasmin. Continuamos ahora. Ya lo presentamos en el capítulo anterior, el profesor y abogado. O lo invitamos nuevamente porque por dos instancias. Primero, porque la gente les gustó el primer programa. Me comentaron mucho que les gustó la información. Pero hoy si el tiempo nos apremia, podríamos seguir haciendo pedagogía, pero más que toda la invitación de hoy le queremos sacar provecho como abogado que está haciendo un tremendo trabajo por esta comunidad en revelar esta verdad y defenderla, que no es poca cosa porque conocemos las buenas redes que tiene el estudio jurídico de Hermosilla, buenas redes que hoy ya es de conocimiento público, que lo dije irónicamente porque está en un manto de dudas, producto de las corrupciones que se han conocido, estos tráficos de influencia, pero eso quiere decir que esté Hermosilla en su lugar, no quiere decir que la red siga operando. Entonces, son litigios serios en este caso, que hay que tomárselo con toda la delicadeza, y acá Rodrigo Valdés, profesor, pero también abogado, vamos a sacarle jugo hoy como abogado y parte de esta causa, así que bienvenido nuevamente, profesor, al programa. ¿Cómo está? Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mira, yo quisiera partir porque de todas maneras faltan cosas que decir con respecto a lo que dijimos la semana pasada, que tiene que Es ver verdad, con, con el por qué se ha producido esta situación. Entonces, hemos estado haciendo estudios con otras personas especializadas en el tema, y la verdad es mm, que desde el 2005, al parecer hubo una gran cantidad de reformas en Chile. De partida la Constitución se reformó, y hubo muchas reformas también a nivel administrativo. Se crearon la ley de bases para la administración del Estado, algunos procedimientos, pero también hay un giro en el tema de la vivienda. Entonces, eh, curiosamente, se han hecho catastros por Techo, la Fundación Techo, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, y lo que podemos observar en el gráfico que estamos ahí mostrando es que si se aprecia bien, desde el 2005, cuando aparecen todas estas reformas, yo no voy a calificar si las reformas son buenas o son malas, sino que estamos solamente analizando los datos. Y desde el 2005 exacto, en adelante se puede apreciar un aumento sustancial, siempre en crecimiento de la cantidad de tomas. En la línea de color morado indica la cantidad de campamentos que empiezan a aumentar, y la línea azul la cantidad de familias que se incorporan a los campamentos.
Entonces, hasta el 2018 sí se aprecia un aumento, pero este se dispara el 2019. Algunos pueden decir que es como consecuencia del estallido, pero la verdad es que, de acuerdo a los antecedentes que manejamos y que también lo reconoce el Ministerio de Vivienda, se debe fundamentalmente al periodo de pandemia. Entonces, lo que ha señalado Yasmín es, primero que todo, que se harán seguramente mucho análisis respecto al tema de los motivos del estallido, pero la gente finalmente, la que participó en toda esta actividad, que no era política, no habían, o sea, era política fundamentalmente, pero no era político partidista, porque hay formas de hacer política. Claro, la decadencia puede ser desde la perspectiva de la participación a través de los partidos políticos, pero no el tema de la participación, pues la expresión más clara es lo que se conoce como el estallido social, que se ha tratado como desde el punto de vista delincuencial, más que desde el punto de vista de la expresión de la gente que quería reformas sustanciales en materia de salud, AFP, vivienda, cosas así, muy concretas, ¿ya? Y muy colectivas, además, que lo hace un proceso interesante y todavía en estudio. Entonces, se genera este aumento de las tomas. Ahora, no es que la gente esté a favor o en contra de las tomas, la gente que ocupa los terrenos, que este es otro factor, cada toma es diferente. Entonces, lo que uno puede apreciar sin ser especialista en la área de la sociología, pero sí en el área práctica, que tú lo conoces muy bien, lo que se toman son terrenos o que eran del fisco, terrenos que eran basurales, como en el caso de ¿cómo se llama?, de Calichero. Hay fotos y hay documentos de la época que muestran que efectivamente una gran parte era un basural y un relleno sanitario, incluso que, entiendo yo, se hizo por parte del municipio, incluso fue aprobado y todo. Entonces la gente que hace esta acción de tomarse un terreno normalmente no toma terrenos que sean de gran valor, sino que o toma basurales o toma lugares que están en una circunvalación, o en el caso, por ejemplo, de San Antonio, lo que se tomó fue un cerro, ¿ya? Que era un cerro que nadie sabía en realidad muy bien de quién era, y que la gente, cuando se enteró de que el dueño estaba llamando a la gente, esto es lo que cuentan, por supuesto, los ocupantes del terreno, y que tiene bases. Claro, los pobladores lo que están diciendo sí tiene bastante base, y que nosotros también lo hicimos ver en el caso de San Antonio. Y ahí ocurrió que el dueño llamó a la gente porque lo que se pretendía al parecer era que luego el Estado expropiara, que es lo que hasta la fecha están pidiendo la gente, los dueños de San Antonio. Que ahí se produce un caso también finalmente muy extraño. O sea, jurídicamente yo creo que la gente tiene el derecho a estar ahí, pero se produce un factor muy extraño que nosotros conocemos, y es que los dueños quieren comprar, los pobladores, los dueños quieren vender y los pobladores quieren comprar. Y quien se opone es el Ministerio de Vivienda, que al parecer está señalando: no, nosotros no vamos a ceder, y ha inventado una fórmula que desde mi perspectiva no tiene mucho fundamento jurídico, y que dice que solamente se va a poder hacer si ellos autorizan y si esto se hace a través de cooperativas. Ahora, en el cumplimiento de esa sentencia, que está con una orden de desalojo, se debiera concretar a fin de mes, o sea, en unos pocos días más, porque tú lograste, digamos, claramente con los escritos que te presentaron, se logró detener el desalojo, pero solamente se amplió por 2 meses. Y en estos 2 meses, evidentemente, iba a ser imposible concretar una cooperativa. Una cooperativa se demora a lo menos entre 6 meses y 1 año, por lo menos, actuando rápido. Entonces no hay una solución en San Antonio, y lo que nosotros logramos también en ese momento, cuando se informó y cuando se presentaron los escritos en la Corte Suprema, es establecer de que el desalojo no puede llegar y hacerse, se tiene que hacer cumpliendo con los parámetros que la misma Corte Suprema indicó en una causa también de Valparaíso, que es el caso Mazú con Peñalosa. Y eso indica que se deben cumplir con todos los protocolos internacionales de derechos humanos. Acá lo que se aplica no es un protocolo, porque el protocolo existe, pero el protocolo mismo del que muchas veces se habla, en realidad lo que expresa es la materialización de los tratados internacionales sobre derechos humanos del adulto mayor, el tratado que protege a la mujer, el que protege a los niños. ¿Y eso qué implica? Implica que el Estado está obligado a otorgar a lo menos una solución transitoria para las personas que están en el campamento. En el caso de Calichero, la situación es todavía más extraña,
es más insostenible, porque resulta que, con lo que hasta donde nosotros sabemos, y hemos estudiado muy bien los antecedentes, la familia Correa era la dueña, o se daba por dueña de ese terreno, pero no era solamente Alejandro Correa, sino que era las hijas, la señora y una sociedad que constituían ellos. Entonces, lo que se señaló desde el comienzo es que la familia Correa solicitó un precario, ¿ya? Demandó por precario a don Renato, que era un empresario vecino, que alegaba ser propietario también del terreno. Ya Renato López alegó ser propietario, y don Alejandro Correa y su familia, todos, demandaron al señor Renato para que les devolviera el terreno, ¿ya? Alegando que eran los dueños. En este juicio, que es un juicio precario, que es el único juicio que ha iniciado la familia, alegando su calidad de propietario, don Renato contestó señalando que él era el propietario y presentó pruebas de una escritura, y entiendo también, me imagino que la inscripción y todo en regla. ¿Qué ocurrió? Que poco después que se hubiese hecho esta demanda de precario contra el señor Renato, él fue víctima de homicidio, don Alejandro Correa, desgraciadamente, y el autor intelectual habría sido este otro empresario, ¿ya? Eso quedó probado en un juicio penal, donde se descubrió que, bueno, está cumpliendo condena don Renato, y que era el autor intelectual, y el autor material, que era un señor, entiendo, de origen colombiano, no, me parece, no estoy seguro, pero ellos ya están cumpliendo condena, ¿ya? Así es. Entonces, ¿qué ocurrió? La familia Correa, encabezada, digamos, públicamente por Valentina Correa, lo que hizo fue toda una campaña. Por supuesto, ahora nosotros nos damos más cuenta, porque si no fuera por los audios y los WhatsApp de Morcilla, no sabríamos cómo trabajan estos abogados, que normalmente litigan a través de los medios, y lograron que el ministro de la época, Felipe Ward, dictara al parecer, porque todo esto vamos a decir que es de acuerdo a los antecedentes que manejamos. Lo que sí es que ellos solicitaron audiencias con todas las autoridades, y el Ceremi de la época, dictó una orden de demolición, ya, porque la ley faculta a los Ceremi y también faculta a los directores de obra, al municipio, para ordenar la demolición cuando usted no cuenta con permiso de edificación. Entonces, las personas que no tienen permiso de edificación, ya sea una toma o ya sea usted mismo que hizo una ampliación, que la otra vez lo explicamos con más detalle, está expuesto a que se le devuelva. Esto lo sabemos todos. Sin embargo, hay una serie de posibilidades de regularizar la propiedad, de regularizar lo que se construyó, etcétera, etcétera. Entonces, se ordenó la demolición con un decreto, con una resolución que dicta directamente el Ceremi, pero que nunca notifica. ¿Y por qué no notifica? Porque dice, nosotros no podemos, y se lo explican desde ya, y todos los antecedentes, está incluso en el juicio que inició la familia para conseguir de que se aplicara esa resolución. Y esa resolución dice que se tiene que demoler todo lo que está dentro del terreno de la familia Correa, básicamente, ¿ya? Sin embargo, nunca se ha reclamado ni se ha probado que ellos son los dueños. Entonces, lo que se está demoliendo es un campamento que está catastrado, que nunca ha sido por parte de él o los propietarios, porque como ya dije, no solamente lo digo yo, sino que en una resolución reciente la Ceremi dice, nosotros tuvimos que notificar por el diario oficial porque no sabemos quiénes son los dueños. Entonces, claramente, aquí lo que se hizo fue beneficiar a la familia Correa, en especial a través de la campaña que realizó Valentina Correa, que trabajó con Juan Pablo Hermosilla en la Fundación para la Confianza. Para la Confianza, sí. Que ha ido quedando un poco en descrédito por el caso justamente del sacerdote Berríos, y también en descrédito recientemente por el caso de Cristian Campo, porque nunca tampoco lo demandaron a él, y en el caso de Berríos él se tuvo que autodenunciar y salió, digamos, sin ninguna sanción, porque no sé bien por qué. Pero sí, finalmente, luego de los casos de los chats, bueno, Valentina Correa sale de la fundación y se va a trabajar, entiendo, a la gobernación metropolitana con, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Orrego. Orrego. Y de ahí, claro, y bueno, ella tiene una habilidad muy grande porque conoce el tema. Ella fue directora también de Techo por un tiempo, no sé qué cargo ocupó,
pero obviamente la gente que está en el gobierno actual son muchos exfuncionarios de techo. Yo no voy a decir que existe una vinculación por el tema, pero sí es sospechoso de las actuaciones que se han tenido, porque el mensaje que han dado desde el momento es que la gente que está en Calichero, que uno de los casos es Yasmín, que acaba de hablar, habrían sido los culpables indirectos del homicidio de don Alejandro Correa. Y resulta que en la misma resolución, la gente en esa época, hay que recordar que estábamos en pandemia, la gente incluso en la resolución dice que este campamento estaría aledaño a Pompeya Sur. La gente que es de ahí, de Quilpué, sabe mejor que yo de qué estamos hablando, ¿ya? Y resulta que ellos no están en Pompeya Sur, sino que están, claro, ellos están aledaños a Villa Olímpica. Entonces, entonces este decreto que está hecho a la rápida, que no tiene un fundamento jurídico sólido, porque cuando uno ordena una demolición tiene que decir qué es lo que va a demoler, y no decir todo lo que está dentro del terreno de la familia Correa, lo que nos hace pensar, evidentemente, que existe un favoritismo en relación a favorecer a la familia para obtener la restitución respondiendo a esta campaña comunicacional en que se ha acusado de manera indolente y abusiva a las personas que están ahí, que son víctimas a su vez de la situación que se produjo por la misma acción del Estado que ordenó el confinamiento en condiciones de que las personas no estaban viviendo en condiciones mínimas, digamos, como allegados o en departamentos pequeños. Todo esto herencia de las malas políticas habitacionales que se han hecho. Entonces, jurídicamente, la Corte de Apelaciones también un poco imbuida, y la Corte Suprema de esta especie de programa que podríamos denominar un Plan Nacional de Desalojo, que comienza con este gobierno, pero que viene de antes, viene del gobierno de Piñera, y finalmente vuelven a solicitar en distintas instancias, y siempre fue rechazado el desalojo en la instancia penal. Nunca la familia Correa ha hecho un juicio civil, nunca ha hecho un juicio penal. El único juicio penal que hizo fue contra el supuesto organizador del loteo, que también está condenado por loteo irregular, que fue también con una querella que no es de la familia, sino que es de la Intendencia, y la familia lo único que hizo, solicitó también ahí lo que hizo inculpar de usurpación, no de homicidio, de usurpación. Y sin embargo eso no prosperó. Vale decir que, en síntesis, las acciones que ha hecho la familia Correa, que significa un juicio que nosotros los abogados llamamos delato conocimiento, ni se iniciaron, y las que se iniciaron se perdieron, porque el juicio de precario contra Renato Correa fue abandonado por la familia, lo que significa que ellos no pueden volver a hacer un juicio contra don Renato, y ha quedado ahí una cierta consolidación donde ellos nunca fueron capaces, evidentemente, de probar. Y una vez que se declaró el abandono del procedimiento y se produjo cosa juzgada, más o menos en esa misma época ellos obligan a la Corte de Apelaciones, o le solicitan a través de un recurso de protección, que obliguen a la Seremi a que notifique esta resolución, que el Ministerio, en su informe, en ese recurso de protección señala que no lo puede aplicar porque no hay orden de desalojo, y la familia se le ha explicado y señala las reuniones que tuvieron con ella, etcétera, etcétera. Y señalan que no pueden hacer la demolición mientras no se solicite el desalojo. Entonces, una vez que la gente de Calichero nunca fue notificada tampoco de esta acción, nunca fue notificada porque en una acción de protección, entonces nunca fueron notificados. El demandado fue el serbio. El serbio debió haber apelado, pero el ministerio, a través de su ministro, don Carlos Montes, se hizo eco nuevamente, acusando a la familia de que ellos estaban detrás del homicidio del señor Alejandro Correa, y por lo tanto esto era como una especie de... Claro, pero en el fondo se está tomando como una especie de sanción a personas que no tienen absolutamente nada que ver con este horrible homicidio, por lo demás, absolutamente rechazado, y que la gente obviamente no hizo ninguna gestión. No hablo en los medios, porque las personas que están ahí son personas que han sufrido. No voy a decir que es equivalente el sufrimiento de unos con otros, pero ellos sí han sufrido la dejación del Estado, que es lo mismo que ha alegado Valentina Correa. Entonces, ¿qué ocurrió? Que finalmente, cuando nosotros entramos en esta causa, o cuando ya nos enteramos de esto, yo soy abogado, no soy militante, ¿ya? Entonces, yo simplemente, les conté, les expliqué cuáles eran sus derechos, así y se empezaron a ejercer las acciones legales, entre otras por otro abogado, en el caso de la reclamación. Pero, profesor, aquí, sí, profesor, solo para
porque ha sido muy contundente toda la información, pero para resumir, en sencillo para la gente, quiero decir que la familia Correa, en este caso, está la duda de que son los dueños. Segundo, se debe a que incluso un juicio lo pierde por abandono del procedimiento con la persona con la que estaba reclamando, que era Renato López. Este juicio que pierde en el pasado, donde no quedó claro quién era el dueño, termina en una historia de homicidio, donde justamente este homicidio termina probando que quien coordina o como autor intelectual de este acto es el mismo empresario, en donde en esta disputa de terreno, de algún modo resultó ser como útil echarle la culpa a los pobladores para llegar a una agenda de política nacional que, como están probando los datos, los hechos, no es algo que se debe al crimen, a los migrantes y a toda esta historia que más o menos es fantástica, sino que es un problema sistémico de distintas políticas públicas y por tanto al presente la familia se ve tan complicada de no saber cómo poder acudir que ni siquiera la familia en sí ha hecho acciones judiciales contra los ocupantes y contra la familia y por tanto se ha tenido que valer de una sentencia producto de una resolución que es cuestionable, que tiene varias ilegalidades y que además pertenece a una resolución de un gobierno anterior, que para nuestra sorpresa, en la reunión que tuvimos con Belén Paredes, que tratamos de socializar un poquito con Yasmín, nos pillamos con muchas mentiras, pero también nos pillamos con sorpresa, entre esos que la misma Belén nos dijo, nosotros somos un gobierno de continuidad y tenemos que darle curso a esta resolución, porque es el mandato de la institucionalidad y cuando ellos en sus manos tienen una instancia de validar algo que es ilegal y arbitrario. Entonces, es muy cuestionable lo que ocurre en cuanto a esto. Entonces, eso es como un resumen que quería darle a la gente. Y como Sí. ya estamos acabando, se hace poco. Espera, Lamento que se hace poco. un momento, Gustavo. Pero Para que nos déjame pueda algo que cerrar. tú dijiste que es muy importante. Lo muy importante es que aquí se está afectando a la familia, a los propietarios y también a los ocupantes. Entonces, en Justamente. estos casos, la gente que está ocupando tiene derecho. Entonces, déjame por favor que nos dan unos 3 minutos para explicar esto. Y una cosa es la demolición y otra cosa es un desalojo. Son jurídicamente absolutamente diferentes y distantes. Porque voy a hacer el ejemplo. Usted arrienda y usted le piden la vivienda. A usted lo desalojan, pero no le demuelen la vivienda. Entonces no están facultados, en el caso de San Antonio, están facultados para desalojar, pero no para demoler. Porque la vivienda que queda ahí es responsabilidad del dueño demolerla. En el caso de Quilpué, la facultad es de demoler, siempre que la vivienda esté desocupada, porque si está ocupada tiene que hacer el desalojo. Entonces no hay una orden de desalojo. Y lo segundo, y con esto, bueno, hasta acá tendríamos que dejarlo, pero no ha habido ningún juicio en el cual las personas afectadas, los ocupantes, se hayan podido defender. ¿Ya? Perfecto. Eso es lo más grave. Por eso yo ataco el tema independiente sociológico de lo que sea un campamento, no, que ellos están también jurídicamente calificados como un campamento, lo que significa un tratamiento especial. Porque el campamento no es un problema entre el propietario y las personas. El campamento es un problema de todos nosotros. Porque si ese campamento no se disuelve y esas personas no son objeto de la política pública para la cual nosotros pagamos nuestros impuestos, etcétera, etcétera, se generan focos efectivamente de problemas de primero que todo de higiene, porque no les están, en el caso de Quilpué entiendo que incluso les cortaron el agua, o sea, ni siquiera les llevaban el agua. Entonces, todas estas calificaciones que vienen de parte del ministerio son absolutamente injustas. Pueden que interrumpirlo porque el programa Se entiende. tiene su tiempo, hay que seguir, estamos en vivo. Entonces, nos despedimos. Yo creo que de nuevo me van a pedir que esté para el próximo capítulo. Porque aquí hay muchos detalles que no alcanzamos a acabar. El tema Esperamos, es muy pero aclarar de que hay acciones judiciales que se están interponiendo y que esta situación va a escalar seguramente a un tribunal internacional si se mantienen las resoluciones y la determinación de este gobierno de no asumir su responsabilidad y actuar conforme a la legislación chilena y a la constitución chilena. Muy bien, me parece. Ya, pues entonces nos despedimos. Para toda la audiencia, lamentamos que el tiempo se nos hace, ya nos pasamos del tiempo incluso, así que no podemos seguir abusando de la confianza y nos seguimos viendo el próximo capítulo. Ya, pues, un gusto a todos, nos despedimos. Chao, chao. Chao, Buenas profesor. noches a todos. Buenas noches, muchas gracias.